El apóstol Pablo hizo una pregunta una vez a un grupo de personas que habían creído en el Señor Jesús. Y la pregunta que el apóstol Pablo que les hizo es: ¿han recibido el Espíritu Santo? Y ellos, o cuando usted lee el pasaje en el libro de los Hechos, nota como una cierta sorpresa a la pregunta, porque ellos responden diciendo: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo tiene que enseñarles algo y ora por ellos para que sean llenos, revestidos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amada iglesia, como sé que más de algunos de nosotros pues sí hemos escuchado hablar, y yo sé que muchos han sido llenos del Espíritu Santo. De repente otros están viviendo ese fuego del Espíritu Santo, otros fue hace mucho tiempo que lo han recibido y de repente hoy en día ya no está, aparentemente. Pero el Espíritu Santo es lo que mantiene viva a la iglesia. ¿Eh? El Espíritu Santo es la que mantiene viva nuestra relación con Dios. Cuando usted dice: a mí me cuesta mucho leer la Biblia, a mí me cuesta mucho orar, a mí me cuesta mucho ir a la iglesia, en realidad lo que está diciendo es que tiene una gran ausencia en su vida, y es la presencia del Espíritu de Dios. Cuando usted está diciendo o siempre pasa peleando con los demás o no le encuentra sentido a la vida cristiana, empieza a decir eso porque nosotros lo decimos, en realidad está diciendo otra cosa. Cuando usted no canta como debería de cantar, cuando usted hace tiempo que no llora delante de la presencia de Dios, hace tiempo que no se siente descargado ante la presencia de Dios, que cuando se levanta de orar o cuando se va de la iglesia, respira de una manera distinta. Los problemas de repente siguen ahí todo, pero usted ya no es el mismo. Usted ha sido cambiado, transformado, sus pensamientos son distintos. ¿Qué pasó? No fue la ausencia de problemas, sino fue que la realidad allá afuera cambiara. Lo que cambió es usted, porque algo le sucedió aquí, y es la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar. Entonces, si a la iglesia le quitamos eso, en realidad ya no se podría llamar iglesia. La palabra iglesia con el Espíritu Santo son palabras inseparables. O la palabra cristiano y Espíritu Santo, inseparables. Y lo que nosotros de repente no hemos aprendido a buscar, pues es ese algo más o ese alguien más. ¿Por qué mucha gente lleva tantos años de ser cristiano y no se ha rendido? Tenemos ejemplos claros aquí con nosotros. Usted puede, sé que conoce, ¿verdad? Y me doy a dar el permiso de mencionar a nuestros hermanos que sé que usted conoce: hermano Víctor Alonso, hermana Estercita, hermana Elenita, hermano Tono y por ahí algunos más. Y usted les pregunta su trayectoria de vida cristiana y le mencionan muchos años de ser cristianos. ¿Qué es lo que los ha mantenido hasta acá? Y los ve servir y los ve a veces lamentarse, diciendo: quisiera tener las fuerzas de antes. Estas rodillas ya no me dan, dice hermano Víctor. Hermano Tono, ya esto lo saludé y luego: no me sacuda tan fuerte, me dice que ya me voy a desarmar. Lamentándose, dice: quisiera tener las fuerzas de antes, pero mire, esta rodilla no me da, ya me duele esta rodilla. Hermano, ¿no será la edad? No, me dice, porque esta tiene la misma edad y no me duele. Pero lamentándose no tener la misma fuerza, aunque dentro de ellos hay una misma pasión. Hay un fuego que no se ha extinguido. Y la iglesia de Dios a la que usted y yo pertenecemos, nuestra denominación, si me permite usar este término, Iglesia de Dios Evangelio Completo, de Guatemala, nació a través de ese movimiento. La iglesia de los Hechos
nació, hermanos, con ese movimiento. Cada año en Guatemala se celebra un aniversario que justamente fue el día de ayer, 13 de abril. 13 de abril de 1932, en una pequeña iglesia metodista en Totonicapán, algunos hombres y mujeres que empezaron a decir: el evangelio es más que esto. Empezaron como que a aburrirse, como que les faltaba algo. Dijeron: hagamos algo. Y empezaron a leer el libro de los Hechos y dijeron: lo que nos falta es esto, el mover del Espíritu Santo. Así que se dieron a la tarea de estar ayunando, de estar orando, de estar haciendo vigilias para poder obtener eso. Y al cabo de algunos días recibieron lo que estaban buscando. Y aquella pequeña iglesia fue sacudida con el poder de Dios. Tanto que los testimonios de algunos fue: ese lugar se está quemando. Si su familia está ahí, vayan a sacarlo, decían. Llamaron hasta los bomberos, llamaron a la policía. Y sabe, la gente llegó porque alguien dijo: ahí está mi tío, ahí está mi hermano, ahí está mi mamá. Y cuando llegaron y ponían sus manos en los barrotes de las ventanas, eran expulsados, eran sacados, porque había como una electricidad en ese lugar. Era la presencia del Espíritu Santo que sacudía ese lugar. ¿Qué hicieron ellos? Fueron llenos, fueron transformados. A algunos se les fue dado el don de lenguas y mencionan que hubo un líder que fue lleno y bautizado con el poder de hablar en otras lenguas, en lenguas angelicales. Y cuando alguien le hablaba y él respondía, no podía hablar. Y entonces dicen que fue llevado incluso con médicos o delante de algunos jueces, diciendo: mire, me lo volvieron loco. Y él solo lloraba y hablaba a sus labios, pero pasó muchos días así. ¿Qué había pasado? La presencia del Señor en él, en ella. Y el Espíritu Santo, cuando descendió, Hechos capítulo 2, verso 1, si usted se acuerda de este pasaje. Y cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1. Pentecostés es una fiesta donde todos venían, mucha gente venía, y había mucha gente en la ciudad, en Jerusalén. Y cuando llegó, haciendo el historiador, ¿verdad? Lucas está escribiendo en el libro de los Hechos: y cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes. ¿Hablando de quién? De los discípulos y de otras personas que estaban allí. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. 5. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos. Lo que atrae, ¿cómo estaban los discípulos antes sin la presencia del Espíritu Santo? Estaban unánimes, juntos, pero estaban solos, sentados. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, entonces, hecho aquel estruendo, la gente se juntó, se reunió para ver qué es lo que estaba pasando. Lo que atrae, lo que bendice, lo que nos va a mantener unidos, ¿qué es? Es la presencia del Espíritu Santo. Y así siguió con ellos. Pero algunos de ellos vivieron 40 años, otros 50 años y morían, otros 60 años, todos los discípulos de Jesús. El discípulo que más vivió fue Juan, cerca de los 100 años. Juan, el que escribió el libro de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Fue el último discípulo que quedó. Y después todos murieron. Para el año 100 después de Cristo ya no había ningún discípulo. Pero ¿había movimiento de la presencia del Señor? Sí. Y sabe, siguió muchos siglos después. Año 100, año 200, año 300, año 400.
Y usted ve hoy todos esos santos que la Iglesia Católica ha beatificado, ¿verdad? Todos esos hombres, eran hombres, ¿sabe qué? Llenos del poder de Dios, que los trataron de locos, que los llevaron a juicio, que los mataron, porque había en ellos algo distinto a los demás. La pregunta es, amada iglesia, ¿se puede transmitir el poder de Dios? ¿Se puede heredar el poder de Dios hacia otras generaciones o de persona a persona? ¿Se podrá hacer, sí o no? ¿Está todavía aquí conmigo? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Se podrá transmitir el poder de Dios de generación a generación o de persona a persona? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede, iglesia. Claro que se puede hacer. Y no solamente se puede hacer, sino que es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios son transitorios, pero el Espíritu Santo es eterno. Y la iglesia jamás, hermano, jamás debe de depositar en un hombre, por muy ungido que sea. Jamás debe de depositar una iglesia la permanencia de esa iglesia en ese hombre, porque los hombres de Dios pasan, pero el Espíritu Santo es eterno. Y lo que va a sostener a una iglesia, a una congregación, a un ministerio, no es la capacidad humana. Gamaliel, uno de los hombres eruditos, maestro fariseo, una vez o cuando veía que los discípulos, mire, los discípulos empezaron a alborotar la ciudad. A donde iban, hermanos, alborotaban la ciudad. Se paraban y empezaban a hablar de Jesús. El Espíritu Santo venía sobre ellos, la gente se acercaba, la gente empezaba a llorar, otros empezaban a saltar, otros se sentían libres, entonces se aglomeraban y los fariseos y todos los demás dijeron: esto es una locura, parémoslo. Y los agarraban a los pobrecitos, hermano, a Mateo, a Natanael, a Pedro, a Juan, a todos los tomaban, los golpeaban, los amenazaban, les decían: no vuelvan a hablar en nombre de Jesús. Salían, hermanos, todos aporraciados, morados de la gran paliza que les había dado. Una noche, al otro día, ¿qué creen que estaban haciendo? Predicando al Señor Jesús. Los volvían a tomar, les decían: no les dijimos que dejen de hablar. Y en cierta ocasión estaba este hombre llamado Gamaliel, venerado, dice la Biblia, entre los judíos. Y él se paró y dice: miren, varones judíos, sepan muy bien lo que están haciendo con estos hombres. Porque antes de este Jesús se levantó otro, pero se murió este y la gente que lo seguía fue disperso. Después se levantó otro y sucedió la misma historia. Ahora se levantó Jesús y están estos que proclaman el nombre de Jesús. Por favor, dice Gamaliel, déjenlos en paz, porque si este movimiento es de los hombres, se va a desvanecer, pero si este movimiento es de Dios, nada ni nadie lo podrá detener. Pasen los días, los años, los siglos, el poder del evangelio continúa para honra y gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Qué palabras tan maravillosas de Gamaliel, ¿no le parece? Tan acertadas, porque 2000 años después, más de 2000 años después, nosotros estamos aquí adorando y sirviendo a ese mismo Jesús. Es importante que la iglesia, y mire, habían puesto los muchachos, tal vez ponemos esa imagen que habían puesto, porque este año la iglesia de Dios, hay un movimiento. Siempre en abril hay movimiento de parte de la iglesia de Dios. Si usted ha sido de la iglesia de Dios, sabe de lo que le estoy hablando, porque se conmemora esta fecha. Se conmemora con dos propósitos. Número uno, para recordar ese evento maravilloso que le dio, que vio nacer a una iglesia que no ha parado hasta el día de hoy. Más de 3.800 iglesias. Más de 300,000 cristianos solo de la iglesia de Dios.
y cada año se le pone un lema. Y el de este año me encantó porque se llama Legado Pentecostal. ¿Qué es pentecostal? Deriva de Pentecostés, de ese mover del Espíritu Santo. Y hacía la diferencia porque esa pequeña iglesia metodista que fue llena, después la misma denominación metodista ya no los quisieron aceptar. Dijeron, no, esos locos no los queremos. Entonces la iglesia de Dios de Estados Unidos, que de nuestra denominación, que es internacional, tomó la iglesia y dijo, vamos nosotros a darles cobertura, a ayudarles. Y la iglesia pentecostal se caracteriza por el mover del Espíritu Santo. Porque somos los que cantamos a Dios con todo nuestro corazón, los que danzamos, los que damos gritos de júbilo, los que decimos gloria a Dios con todo nuestro corazón. Los que hemos aprendido que no es solo en el espíritu, no, mi alma y mi carne deben de alabar la presencia de Dios. Los que se han sumergido delante del Señor y cuando sienten algo diferente, algo extraño, no hacen más que llorar, que rendirse delante de Dios, que adorar, porque una presencia asombrosa los ha atrapado. ¿Cómo se llama? Presencia del Espíritu Santo. Y entonces empezaron, hermano, incluso aquí en Guatemala, como en el libro de los Hechos, los empezaron a llamar, ahí van los locos, esos como gritan, ahí van los aleluya, ahí van esos que no paran de decir amén, esos están locos. ¿Cuántos locos hay aquí? Qué bueno. Nos volvió locos hace tiempos el Espíritu Santo. Y bendita presencia del Espíritu Santo, 20, 30, 40 años después, seguimos locos y lo seguiremos para honra y gloria de Dios, alabando al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Hermanos, el legado pentecostal. Si usted fue de la iglesia de Dios o de otro movimiento también, porque no solo la iglesia de Dios, no es franquicia, el Espíritu Santo no es franquicia solo de la iglesia de Dios en Guatemala. Otros movimientos maravillosos que hubieron aquí en Guatemala, de incluso más locos que nosotros. Y eso, hermanos, cuando usted veía a esos pastores predicar, le pregunto, ¿qué sentía? ¿Qué veía en ellos? Yo no sé qué pastores tuvo usted, pero yo tuve pastores que sentía que cada vez que predicaban, como que fuera el último mensaje que iban a predicar, terminaban afónicos porque hablaban con tanta fuerza. Aprendieron a hablar, hermanos. Algunos pues después se burlaban y dicen que como grita ese pastor, no me gusta oírlo, dice. A mí se me pegó algo, disculpe usted, pero a veces los muchachos, lo he visto, ellos piensan que no me doy cuenta, pero a veces que le bajan el volumen. Pero no hay problema. Pero porque yo me crié a la par de esos pastores. Lo asustaban a usted a veces solo con lo que hablaban, solo con lo que predicaban. Tener esa autoridad delante de hermanos, de ese mundo espiritual. Hablarle con tanta certeza, hablarle con tanta pasión. El Espíritu Santo en ellos, hombres de oración, hombres que amaban la iglesia, hombres que sabían, mira hermano, quizás eran hombres tal igual como en el libro de los Hechos, sin letras, del vulgo les dijeron, o sea, de la chusma, no saben ni hablar. Así se levantaron nuestros pastores aquí en Guatemala, hermano, que decían estudie la palabra de Dios. Y usted sabe que cuentan, ¿verdad? Esa anécdota o chiste, no sé, que un pastor de esos pentecostal llegó ante un endemoniado y le dijo, te vas fuera, te vas fuera. Y el endemoniado lo vio y le dice, ay Dios, ni hablar podés, no se dice fuera, se dice fuera, con F, fuera.
Y le dijo, seiga como seiga, te vas fuera. Del vulgo y sin letras, pero llenos del poder del Espíritu Santo. Sacudían los lugares donde entraban. Sacudían el lugar y sacudían nuestro corazón. Cuando le hablaban del pecado, cuando le hablaban de santidad, lo hacían sentir tan miserable. Cuando decía, pasen al frente de los pecadores, yo corría por algún caso, decía yo. Allá iba. Porque parece que esa palabra se metía en su corazón y lo hacía tener convicción para cambiar de vida. Pero hay una gran preocupación dentro de la iglesia de Dios, déjeme decirle. Se hizo un estudio hace poco y el estudio reveló que solo en la iglesia de Dios, la mayoría de pastores, más del 60% de pastores de la iglesia de Dios pasan los 60 años. Más del 60%, le repito, más del 60% de los pastores de la iglesia de Dios a nivel nacional pasan los 60 años. Me salvé, dije yo. Pero entonces el que estaba dando la estadística dijo, miren, hay una gran preocupación. Porque son pastores que han dado su vida para el evangelio, que los han tenido que mover de aquí para allá, de la punta del país a otro país con sus niños pequeños. Antes la iglesia de Dios, aquí está hermano Víctor, hermana Elenita, no me van a dejar mentir, y otros que han sido de la iglesia de Dios, que llevaban a las familias pastorales, los ponían en un lugar, a veces tenían donde vivir, a veces no, pero ahí predicaban la palabra de Dios. A veces 1 o 2 años, ¿verdad? Sus niños apenas o estudiando, y le decía, pastor, mire, aquí está la carta, váyase ahora para Cobán. Pero mi niño está estudiando, usted es un siervo de Dios, vaya y predique allá. ¿Y a dónde voy a ir? Allá está tal iglesia. Cuando llegaban a aquella iglesia chiquita, ¿cuántos miembros tiene? 10, 15, 20. ¿Dónde voy a vivir? No sé, ahí los hermanos le van a ayudar. Hermanos, y se crearon así. Pero no andaban viendo qué tenían, qué no tenían. Solo tenían un compromiso con Dios y era predicar la palabra de Dios. Y no hacerlo, nunca hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque qué triste, hermanos, es poder encontrar. Es maravilloso ver pastores estudiados, sí. Para eso a veces nos estudiamos, nos preparamos, tanto secularmente como espiritual o ministerialmente. Porque usted también merece respeto, porque hay gente culta dentro de nuestras iglesias. Claro que sí. Pero jamás vamos a cambiar la letra por el poder del Espíritu Santo. Jamás vamos a cambiar la elocuencia, la oratoria y todo aquello que el mundo, que la capacidad humana nos pueda dar, sin olvidar la presencia del Espíritu Santo, porque eso, mi amado hermano, es lo que lo va a transformar. Eso es lo que lo va a cambiar. Ese estruendo que hacen en las iglesias es la que atrae a las multitudes, las que dicen, ¿qué está pasando ahí? Y yo quiero ver qué está pasando ahí. Y se acercan. Y es nuestro deber, hermanos, poder ministrar la presencia del Señor. Hombres que creían en el poder del Espíritu Santo, hombres que creían en lo sobrenatural de Dios, que oraban por las cosas imposibles. Aquello que realmente parece imposible, iglesia, ¿hace cuánto que no le pides a Dios algo imposible? Tú ves tu casa, tú ves tu matrimonio, tú ves tus finanzas, tú ves tus hijos y dices, no, es imposible. Ese es trabajo para Dios. Tú ves tu cuerpo, tú ves tu salud y tú dices, esto es imposible. Esto no me puede ayudar ni la medicina, no me puede ayudar, quizás ni el pastor me puede ayudar, no me puede ayudar mi familia, no me puede ayudar todo el dinero que tengo. Entonces eso entra al grado de imposible. ¿Y sabes qué dice Lucas 1:37? ¿Sabes qué dice Lucas 1:37? Porque nada hay imposible para Dios. Y a la iglesia no se le debe de olvidar eso.
al hombre y a la mujer de Dios no se le puede olvidar que para Dios no hay nada imposible. No se te debe de olvidar. Si me ayuda, hermano, con el teclado. Si se puede transmitir, si se puede transmitir de generación a generaciones como ha ocurrido, hermanos, si se puede pasar de hombre a hombre, de mujer a mujer, la presencia del Señor, es necesario buscar. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5, dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, la fe sincera, dice otra versión, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Verso 6, por lo cual te aconsejo. ¿Qué le aconseja? ¿Alguien alguna vez le tocó avivar un fuego que se estaba apagando, algún fuego de esos que son hechos de leña? ¿Alguien alguna vez cocinó con leña y le tocó avivar ese fuego? Alguien que le dijo, mira, hijo, se me está apagando el fuego, anda a avivarlo. ¿Alguien lo hizo? ¿O solo yo soy aquí de la edad de Picapiedra? No, hay muchos de la edad de Picapiedra. ¿Qué tenía que hacer? Soplar, dice alguien ahí. Sí, en parte lo hacíamos, pero retirábamos a veces cosas o leña, pedazos de madera que solo echaban humo. Este solo humo es y no hace nada. Solo bulto es. Y lo sacábamos y metíamos, cambiábamos de leña y se avivaba. Vea el ejemplo que utiliza Pablo con Timoteo. Te aconsejo que avives. ¿Cuántos saben que han tenido la presencia de Dios en su vida? ¿Usted ha llorado algún día en la presencia de Dios? El Espíritu Santo lo ha tocado. No sé en qué cantidad, pero usted tiene algo del Espíritu Santo. Hermano, pero no sé qué se hizo. Necesita avivarlo. Necesita ir y buscar esa pequeña llama y empezar a soplarlo otra vez. Y empezar a mover lo que tenga que mover en su vida para despejarle. Una de las cosas que mamá decía era, ese fuego está ahogado. A alguien le dijeron hace una vez, ese fuego está ahogado. Entonces usted a veces solo quitaba los leños de encima, que eran más gruesos, más verdes o mojados, y solo les quitaba esto y ¡buf!, aparecía la llama. A veces en tu vida cristiana solo tienes que quitar algunas cosas y te aseguro que la llama aparecerá otra vez. Y ese hombre, ese joven, esa señorita, mujer ardiente aparecerá otra vez en la iglesia. Aviva el fuego de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de mis manos. ¿Qué necesito yo para poder recibir la presencia del Señor? Usted necesita anhelarlo, número uno, anhelarlo como usted no tiene idea. Número dos, otra opción es que usted conozca a un hombre o una mujer ungida. Y cuando lo conozca, péguesele, búsquelo. El claro ejemplo es el de Elías y Eliseo. ¿Se acuerda usted? Elías va caminando y ve a Eliseo y le tira el manto y Eliseo lo recibe. Mire, usted tiene que identificar cuando un hombre, cuando una mujer de Dios le están tirando el manto. Usted tiene que identificarlo. Cuando ese hombre, esa mujer le dice, estoy orando por ti, o lo pone a hacer algo, y usted dice, pero ¿por qué no pone a alguien más? Y dice, no quiero a alguien más, hágalo usted.
Pero es que hay alguien más que lo puede hacer mejor. No, hágalo usted. ¿Qué está pasando? Le están tirando el manto. Le están diciendo, usted puede hacerlo. Y Eliseo, hermano, se le pega a Elías. Se le pega a Elías. Come con él. Duerme, hermano, donde él duerme. Quiere saber qué hace cuando se levanta. Quiere saber qué hace cuando se va a acostar. Quiere saber qué hace para mantener esa comunión con el Espíritu Santo. De algún modo el Señor me llevó a eso. Y desde muy joven recuerdo al primer pastor que yo me atrajo su forma de servir a Dios. Era un pastor que lo acababan de cambiar a la iglesia y nosotros vivíamos enfrente de la iglesia, solo la calle nos separaba. Entonces empezamos a ser buenos amigos con el hijo de él y él sabía música y yo le dije que me enseñara música. Entonces yo iba con él, pero este pastor anciano, hermano, amaba a Dios, amaba a la iglesia. Cuando yo llegaba a buscar a su hijo, a veces alguna tarde, porque pues yo ya tenía confianza, no tocaba a la puerta del portón, sino que entraba, estaba la iglesia así, la casa pastoral, había un portón, yo ahí entraba y empezaba a buscarlo sin gritar, sin hablar, sino que así callado, decía, ¿dónde estará este muchacho? Pero a veces cuando me acercaba al templo, oía que alguien oraba. Y me asomaba o entraba a la puerta, hermanos, y allá estaba aquel pastor en el altar, con sus manos arriba, arrodillado, llorando y gritando, Señor, salva a esta comunidad. Señor, te pido por fulano de tal. Mira su matrimonio, mira a sus hijos, mira cómo llora por sus hijos. Yo me quedaba ahí mirando un ratito. Y cuando se acercó y me dijo, Carlitos, enséñeme dónde viven los hermanos. Ese es de aquí, conoce dónde viven, por favor lléveme. Entonces me iba con él todas las tardes. Me llevé día y llevaba, me dice, trae su Biblia, me dijo, y me llevé la Biblia. Pero cuando yo vi, él iba a su morralito, ahí llevaba su Biblia, yo la llevaba en la mano. Al otro día yo busqué mi morralito, ahí llevaba mi morralito y mi Biblia. Que le pegué a él y miraba cómo oraba por los demás, cómo empezaba hablándoles, qué les preguntaba, y yo tomaba nota de todo. Y les servían algo de comer y yo miraba y él oraba por el almuerzo. Decía, Señor, bendice este almuerzo, santifícalo, gracias. Y oraba. Regresábamos ya tarde, hermano, de andar visitando. Llegábamos cansados, me decía, véngase a la casa pastoral a comer, me decía, a cenar. Llegaba y él de cansado, no sé si ya en confianza en su casa, no oraba por la cena, sino empezaba a comer. Yo tomaba nota, por el almuerzo hay que orar, por la cena no, decía yo. Tomaba nota de todo cuando yo los veía, hermanos. Luego fui a Puerto Barrios y la misma historia, vine aquí, la misma historia. Hermanos, porque esos hombres cambiaban la atmósfera. Y cuando el Espíritu Santo está sobre usted, usted cambia su atmósfera. Usted cambia su casa, usted cambia su hogar, usted cambia la perspectiva de sus hijos, usted es un profesional en lo que usted quiera, pero es hijo de Dios y lleno del poder del Espíritu Santo y está rodeado de un ambiente distinto que los demás no tienen. Por eso cuando cantas lo haces distinto a los demás. Por eso cuando abres la Biblia lo haces distinto a los demás. Y es maravilloso identificarlos, hermano, esos hombres de Dios. ¿Qué él hace? El poder del Espíritu Santo. El ambiente a veces dentro de la iglesia, usted no me dejará mentir, dentro de la iglesia incluso, a veces está tenso el ambiente. Está duro. Y a veces nosotros lo que empezamos a decir es, ese músico como que honoró, como que no ayunó ese músico hoy. Ese que está cantando como que no está. Y a veces pasa la alabanza, entra el predicador y lo mismo, y usted dice, ese tampoco, como que no está ayunando. No, algo está pasando. Y usted que tiene la presencia de Dios puede cambiar esa atmósfera. Mire, usted sabe que aquí teníamos un equipo pastoral. Y más de alguna ocasión, a veces al pastor Edín
o a veces a mí. Pastor Estuardo nos escribía en el equipo de chat, nos llamaba, decía, por favor, después de la alabanza sube y me cambia este ambiente, decía. Pase, decía. Pase y cámbieme esto, está todo tenso, está todo duro esto, pase y cámbielo. Porque los hombres de Dios hacen eso. Porque las mujeres de Dios hacen eso. Pero la pregunta es, ¿serás tú un heredero, una heredera de la presencia de Dios? Elías buscó a Eliseo, Eliseo se le pegó. No lo dejó y no lo dejó y no lo dejó. Y llegó un momento cuando ya había subido algo Eliseo en su nivel espiritual y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, yo iré a otra parte, porque el Señor me ha de arrebatar. Y Eliseo, hermano, dijo con palabras tan firmes a Elías. Lo miraba a sus ojos y le decía a Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y Elías le pregunta, ¿pero qué quieres de mí, hombre, si ya te he enseñado? No, yo quiero algo más, le dice Eliseo. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Le pregunto, amada iglesia, ¿cuándo fue la última vez que usted envidió lo que un hombre de Dios tenía? Yo sé que usted me va a salir santurrón diciendo, no, hermano, la envidia es mala. No, estoy hablando de la unción. Yo lo hice muchas veces, lo hago todavía cuando veo a esos hombres que tienen esas congregaciones grandes o incluso pequeñas, pero aman tanto a la iglesia. Yo digo, Señor, dame lo que ese hombre tiene. Yo quiero lo que ese hombre tiene. ¿Cuándo fue la última vez que usted envidió la presencia de Dios en alguien más? La unción, ¿para qué? ¿Solo para el líder? ¿Solo para el pastor? No, hermano. Números capítulo 11 y verso 23. Mire, Números 11, 23. Dios estaba hablando con Moisés y le estaba haciendo una promesa. Y Moisés ve que esa promesa, dice, no, es difícil. ¿Cómo le vas a dar carne? ¿Cómo vas a pastorear a todos estos pueblos? Le dice Moisés a Dios, porque el único líder era Moisés. Entonces Moisés le dice, mira, vea este pasaje. Entonces Jehová respondió a Moisés. Jehová respondió a Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Si usted lee entre líneas, le está diciendo, ¿tú crees que solo a ti te puedo usar? ¿Tú crees que mi mano solo sobre ti se puede posar? Estás equivocado, Moisés. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. ¿En quién? En él. ¿A quién él se está refiriendo? ¿A quién? A Moisés, iglesia. Tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. 26. Habían quedado en el campamento 2 varones, llamado uno Edad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Porque el Espíritu de Dios es sobrenatural. ¿Estás inscrito para recibirlo? Sí, pero no estuve en la reunión. En tu casa tú puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo si eres un escogido de parte de Dios. Y empezaron a profetizar en el campamento. 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Edad y Medad profetizan en el campamento. 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío,
Impídeselos. Están profetizando igual que tú, te van a quitar el chance. Y vea la respuesta de Moisés. Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu en ellos. ¿Sabe qué le pido hoy al Señor? Ojalá que todos los que asisten a este lugar sean profetas, sean hijos de Dios, amen a Jehová más de lo que yo lo amo, si en un caso fuera posible, y se entreguen y se apasionen y digan: yo quiero conocer al Dios de ese hermano. Yo no sé qué tiene, pero sé que hay algo que yo puedo obtener, y mi oración es la de Moisés: ojalá. ¿Sabe cómo cuesta a veces encontrar personas que pasen a hacer una oración? Usted les dice: mire, hermano, pase a orar. No, hermano, no puedo, es que yo no sé hablar en público. No es que no necesita oratoria, elocuencia, nada. Usted necesita el poder de Dios en su vida. ¿Usted cree que yo sé hablar en público? Por favor. Pero Dios hizo algo. Y si puedo estar hoy de pie delante de usted, es por un legado pentecostal, porque algo cayó sobre mí, y yo deseo que algo caiga sobre usted: el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y si qué hago con mis problemas? Iglesia, todavía no conocemos a Dios. Todavía no conocemos a Dios. Porque tú crees que tus problemas van a preocupar a Dios. O tú crees que Dios se va a olvidar de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos o de tus sueños. Jamás. Dios te va a proteger y te va a levantar, y en cuanto más comunión con el Espíritu Santo tengas, vas a saber lo que Jehová quiere hacer en ti. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba, llevándoos como se lleva a los ídolos mudos? Esa gente que es, hermanos, incluso de la iglesia, y que un día son estos, otro día son estos, un día están con ánimo, otro día son ánimo. Necesitan algo más. Necesitan ser firmes para Dios. Eso solo se obtiene a través del Espíritu Santo. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie critica el Evangelio. Nadie se atreve a dar palabras porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Usted no puede glorificar, levantar sus manos, danzar, dar gloria a Dios si el Espíritu Santo no lo está conmoviendo. Siguiente versículo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7. Pero a cada uno le has dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10.
a otro el hacer milagros, al otro el de profecía, al otro el discernimiento de espíritu, al otro el hablar en lenguas, al otro el interpretar lenguas. Cada una de las cosas. ¿Usted cree que esto se necesita en la iglesia? Claro que sí. Pero todo esto lo va a tener el pastor, el líder. No, necesitamos que usted también se meta, sea empapado del poder del Espíritu de Dios, profetice, ore por alguien y se sane. Tenga palabra de ciencia y de sabiduría, porque el Señor hará crecer esta congregación y no nos daremos abasto. Necesitamos que usted sea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Alguien se apunta para eso? Alguien dice: yo quiero ir a otro nivel, yo necesito algo más. Póngase de pie, por favor. Iglesia, es maravilloso ver a Eliseo pegado a Elías. Y Eliseo le dice: mira, te vas a ir al cielo, pero no te lleves esa unción, déjamela. Pero ¿sabe cuál es lo triste de la historia? Que Eliseo sí se lleva la unción a la tumba. Sus huesos reviven a un hombre muchos años después. No dejes que la unción que se mueve en este ambiente se escape. Atrápala. Dile: Señor, yo la quiero. Yo quiero eso. Tú me llamaste, Señor. Yo recuerdo que cuando era niño lloraba en tu presencia. Yo recuerdo que cuando era señorita, cuando era joven, yo te amaba, Señor. Aviva el fuego de Dios en ti. ¿Puedes levantar tus manos?